Hola, ¿qué tal? Soy Paps y hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es el lenguaje HTML. Este lenguaje es el que se utiliza más para la creación de páginas web. Casi que la gran mayoría de las páginas web que están en línea hoy en día utilizan HTML como su lenguaje principal para estructura de las páginas web. Lo primero que hay que tener en claro es que HTML no es un lenguaje de programación, debido a que HTML no puede hacer procesamiento lógico de algoritmos. Eso es lo principal. Lo que sí es HTML es un lenguaje de estructurado de páginas o de sitios web. Por sus siglas, HTML significa Hypertext Markup Language, que en castellano quiere decir lenguaje de marcado de hipertexto. Esto significa que nosotros lo que vamos a realizar con el HTML es agarrar un texto plano, puede ser un párrafo, una oración, números, etc. Y por medio de elementos que son representados con etiquetas, podemos enmarcar ese texto y poderlo convertir en lo que denominamos como hipertexto. Que el hipertexto no viene siendo nada más que texto con capacidades, digamos, para ser interpretados por el navegador. Si yo agarro un pedacito de un párrafo en internet, varias oraciones, y lo enmarco con las etiquetas del elemento párrafo, cuando yo cree la página web, ese párrafo se va a poder visualizar como un párrafo normal. Si no, lo que va a pasar es que el texto va a quedar todo corrido. Antes de poder empezar a trabajar un poco con todo este tema de creación de páginas web, lo primero que hay que hacer es seleccionar un programa que nos ayude a editar ese texto plano. Existen muchos, sin embargo, actualmente yo recomiendo Visual Studio Code. Visual Studio Code es un programa que nos va a permitir editar todo ese texto y nada más es tan fácil como descargarlo. La ventaja que tiene Visual Studio Code sobre otros editores de texto es que, por ejemplo, después de descargarlo, al abrirlo, podemos realizar en esta pestaña instalación de plugins. Por ejemplo, podemos buscar Live Server y podemos instalarle aquí en las opciones plugins. Esos plugins nos van a funcionar para ayudarnos a realizar ciertas acciones. Por ejemplo, Live Server nos va a permitir que cada cambio que vayamos salvando en nuestro código de HTML vaya siendo refrescado automáticamente en el navegador web. ¿Ok? Dicho esto, si vamos a hablar de navegador web, quiere decir que el HTML, donde se va a ejecutar o donde lo vamos a poder visualizar en acción, es en un navegador web, ya sea Mozilla Firefox, también Google Chrome, entre otros muchos navegadores que hay. Esto es lo que nos permite que el HTML pueda ser entendido y pueda ser mostrado para nosotros como una página. Lo primero que vamos a hacer para empezar a construir una página web es crear una carpeta, ya sea en su escritorio o en cualquier lugar de su computadora. Yo voy a crear una carpeta en el escritorio que se llama ejercicios. Esa carpeta la puedo abrir desde Visual Studio Code de dos formas. La primera es nada más trayendo la carpeta de ejercicios y arrastrándola aquí. O la segunda es abrir folder. Eso también lo podemos hacer desde el menú. Y de esta forma podemos acceder y abrir la carpeta que requerimos. En este caso, vamos a ver aquí la carpeta de ejercicio. Okay. Carga nuestra carpeta y vamos a crear un archivo que se va a llamar index.html. Este archivo index.html, cuando hablamos de esta extensión, es la que se utiliza para poder
reproducir esta página cuando hagamos el código y que se interprete en el navegador web. Con esta página creada, si nosotros abrimos la carpeta donde lo tenemos guardado, vamos a observar que se creó el archivo index.html. Si le damos doble clic o lo arrastramos hacia Google Chrome, vamos a poder visualizar que este archivo no tiene nada. Únicamente tenemos el nombre de la pestaña y un espacio en blanco. Este espacio en blanco es lo que vamos a conocer como documento de HTML, o en inglés el document. Y esta parte es la pestaña. Vamos a empezar. Voy a cerrar esto. Si tenemos instalado Live Server, nada más le damos aquí clic derecho, abrir con Live Server, y entonces eso nos va a abrir la misma página pero en un puerto local, como si tuviéramos un servidor local en la computadora que nos funcionara para estar cargando la página. Y con esto, cada cambio que nosotros vayamos a introducir en el código va a estarse actualizando automáticamente en la página web. Lo primero que hay que poner en la página web es una instrucción que se llama doctype. El doctype no es un elemento de HTML, es una instrucción que le indica al navegador qué versión de HTML debe utilizar para interpretar la página que estamos utilizando nosotros. En este caso, el doctype de HTML5 es este que tenemos aquí en pantalla. Luego vamos a empezar a construir lo que conocemos como la anatomía básica de una página web. Esta anatomía es la estructura principal que toda página web debería tener. Para eso vamos a colocar el elemento de HTML. Todos los elementos de HTML, con excepción de algunos, tienen una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, donde la etiqueta de cierre se identifica por este slash o barra inclinada. Este elemento de HTML nos permite indicarle al navegador que todo el contenido que va a estar dentro de él es HTML. Y el HTML tiene dos elementos, por decirlo así, hijos de él. El primer elemento es el elemento de head. Si ustedes ven, automáticamente Visual Studio Code me ayuda poniéndome la etiqueta de cierre para que así yo no la deje, digamos, el elemento sin cerrar. Y el otro elemento es el elemento de body. ¿Okay? Aquí tenemos la estructura básica del sitio web, de una página web a grandes rasgos. Head y body entre sí son hermanos porque los dos están dentro del HTML. ¿Cómo hacemos para saber si un elemento está dentro de otro? Muy fácil. Todo elemento que esté dentro de la etiqueta de apertura y dentro de la etiqueta de cierre van a ser hijos. ¿Ok? El primer ajuste que vamos a hacer es trabajar con el head. El elemento head es el que nos sirve para poner referencias y va a funcionar como el cerebro de nuestra página web. ¿Por qué como el cerebro? Porque aquí es donde vamos a enlazar ciertos archivos de CSS, que sería lo que nos va a permitir agregar el estilo, colores, tamaños a la página web, y también algunas descripciones o metadatos que ayudan para todo el tema de posicionamiento. De momento, lo primero que nos interesa es el elemento title, que es lo primero que vamos a ver reflejado. Este elemento title lo que nos permite es cambiar el texto que aparece aquí en la pestaña. Entonces le vamos a poner inicio. Si alguno de ustedes se preguntan por qué el nombre es index.html, es porque por defecto, cuando subimos una página web a un servidor real, lo que el servidor busca es un archivo que sea index.html, .php, ASP o entre otros, pero generalmente siempre busca el index. Entonces vean que aquí salvo y automáticamente, vamos a ver, aquí me pone inicio, que es lo que acabamos de colocar.
Como vamos a crear una página en español, dentro de la etiqueta de apertura de HTML le podemos poner un atributo, eso se conoce como un atributo de idioma para indicar que vamos a utilizar idioma español. Y luego vamos a agregarle aquí un elemento meta que es para indicarle al navegador que utilice el mapa de caracteres basado en UTF-8. En castellano esto lo que significa es que nos permite que se visualicen correctamente todos aquellos caracteres especiales como la diéresis, las tildes, la ñ, entre otros. ¿Ok? Y con esto tenemos una estructura básica de una página web. Ahora, recapitulando lo anterior cuando hablábamos de lenguaje de marcado de hipertexto, por ejemplo, si yo vengo y busco en Wikipedia información, por ejemplo, sobre el planeta Saturno, ¿okay? Voy a tener aquí información. Si yo copio estos dos párrafos que tenemos acá, vean que aquí están los dos párrafitos, y los pego dentro del body, todo lo que yo coloque dentro del body es lo que se va a ver aquí en el documento, en ese espacio blanco. Entonces el elemento body es el que nos permite poner información que se va a mostrar en el navegador. Si yo pego esos dos formularios, ¿ok? Si yo pego esos dos formularios, aquí en la opción de vistas o preferencias hay una opción que dice Toggle Word Wrap. Entonces lo vamos a señalar para que nos ponga esto, que nos quepa toda la información dentro de un solo lugar. Voy a ocultar esta parte y nos queda así. Salvo, ahí están los dos párrafos, pero vean lo que sucede. Se visualiza como si fuera uno solo, porque está como texto plano. Lo que vamos a hacer es enmarcar esto en dos párrafos. Vamos a tener aquí los dos párrafos. Vamos a enmarcar el primero, por ejemplo. Entonces pongo etiqueta de apertura P, que es el párrafo, y la etiqueta de cierre. ¿Okay? Nos fijamos aquí a ver a dónde terminaba, en supremo. Entonces vamos a buscar aquí supremo. Aquí es donde termina el primer párrafo. Y el segundo párrafo empieza donde dice los griegos y romanos. Vamos a unir esto y finaliza acá. Salvo, ahí tenemos los dos párrafos y vean que ahora sí se visualiza como dos párrafos porque enmarcamos ese texto plano en dos etiquetas de párrafo y esto hizo que el navegador entonces comprenda que ahí lo que van son párrafos. Es diferente lo que nosotros vamos a entender a lo que el navegador, por ser un programa o una aplicación de computadora, comprende. Con esto acabamos de construir nuestra primera página web, muy sencilla, pero con este esqueleto ya sabemos que tenemos por dónde empezar. Si gustan ver más videos, no se olviden de suscribirse, darle un me gusta y nos estamos viendo en siguientes tutoriales. Muchas gracias.